Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy encantado de tenerlos aquí hoy, y espero que vengan con ganas de sumergirse en una historia que estoy seguro, les va a remover algo por dentro. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a todos de cerca, algo que a veces es hermoso y otras veces, bueno, nos rompe el corazón. Vamos a desentrañar la sorprendente verdad del amor traicionado, centrándonos en la fascinante figura de Engin Akyurek. Sí, ese actor turco que nos ha cautivado con su mirada profunda y sus personajes llenos de matices. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Vamos a empezar. Cuando pensamos en el amor, solemos imaginar complicidad, confianza, un refugio seguro donde compartir nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa cuando esa confianza se quiebra? ¿Qué sucede cuando el amor que creíamos inquebrantable se ve teñido por la traición? La traición en el amor es un tema universal, una herida que deja cicatrices profundas y que, paradójicamente, a menudo nos enseña lecciones vitales sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la propia naturaleza del afecto. Y es precisamente en las interpretaciones de actores como Engin Akyurek donde podemos ver plasmada esta complejidad de una manera tan vívida que nos resulta casi tangible. Engin, conocido por su intensidad interpretativa y su capacidad para transmitir emociones crudas, nos ha regalado personajes que navegan por las aguas turbulentas del amor traicionado, personajes que nos invitan a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las consecuencias que acarrean y el dolor que puede generar una fe rota. En la mayoría de sus roles más memorables, Engin Akyurek se sumerge en la psique de hombres que han amado profundamente, pero que se enfrentan a la dura realidad de ser traicionados por la persona en la que más confiaban. No se trata solo de la infidelidad en sí, sino de todo lo que conlleva, la pérdida de la inocencia, la desilusión, la ira, la tristeza insondable y, a menudo, una búsqueda incansable de respuestas y de redención. Pensemos en personajes como Kerim en Fatih Arbille, donde el amor se ve amenazado por secretos del pasado y por las presiones externas, o en la forma en que sus personajes en otras producciones luchan con la duda y el dolor de sentir que sus sentimientos no fueron correspondidos o, peor aún, fueron engañados. Lo que hace tan especial la actuación de Engin es su habilidad para no caer en caricaturas. Sus personajes no son meros villanos o víctimas unidimensionales. Son seres humanos complejos con virtudes y defectos, que reaccionan a la traición de maneras diversas, pero siempre con una profunda humanidad. Vemos su dolor, su confusión, su desesperación, pero también su capacidad para levantarse, para intentar reconstruir sus vidas o, en algunos casos, para buscar justicia o venganza. La sorprendente verdad a la que alude el título de este vídeo podría estar precisamente en esta dualidad. Por un lado, la sorpresa y el shock de descubrir que la persona amada es capaz de quebrantar la confianza. Es un golpe que desestabiliza nuestra visión del mundo y de la relación. Es el instante en que los cimientos de nuestra realidad se tambalean, y nos vemos obligados a cuestionar todo lo que dábamos por sentado. La incredulidad inicial da paso a una avalancha de emociones, la decepción, el resentimiento, incluso la furia. Y en medio de esta tormenta emocional, emerge la dolorosa conciencia de que la persona que creíamos conocer íntimamente guarda secretos o es capaz de actos que desafían nuestra comprensión más básica del amor y la lealtad. Pero por otro lado, la verdad sorprendente puede ser también la revelación de nuestra propia fortaleza interior. A pesar de la devastación, muchos personajes interpretados por Engin demuestran una resiliencia admirable. Aprenden a lidiar con el dolor, a perdonar y a seguir adelante transformados por la experiencia. La traición, por dolorosa que sea, puede ser un catalizador para el crecimiento personal, obligándonos a reevaluar nuestras expectativas, a comprender mejor la naturaleza humana y a valorar la autenticidad y la honestidad en nuestras relaciones. Es en esos momentos de profunda vulnerabilidad donde descubrimos una reserva de fuerza que ni siquiera sabíamos que poseíamos. La adversidad nos moldea, nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y a encontrar la energía para reconstruirnos sobre las ruinas de lo que fue. Y en este proceso de sanación, a menudo emerge una versión de nosotros mismos más sabia, más fuerte y más compasiva. Además, la forma en que Engin Akyurek encarna estos roles nos permite explorar las diferentes facetas de la traición. No es solo el acto en sí, sino las circunstancias que lo rodean, las motivaciones detrás de él y las repercusiones a largo plazo. Vemos cómo la traición puede afectar no solo a la pareja, sino también a familias, amigos y al entorno social.
Sus personajes a menudo se enfrentan a dilemas morales difíciles, donde el deseo de venganza choca con la necesidad de mantener su propia integridad. La sutileza de su actuación nos hace cuestionarnos a nosotros mismos, cómo reaccionaríamos en una situación similar. ¿Seríamos capaces de perdonar? ¿Mantendríamos la calma o nos dejaríamos consumir por la ira? La traición, en sus múltiples manifestaciones, no es un evento monolítico. Puede ser un desliz puntual, una serie de engaños prolongados, o una traición más insidiosa que ataca los cimientos mismos de la confianza. Engin Akyurek tiene una habilidad innata para desgranar estas complejidades. Vemos en sus personajes la lucha interna, la duda que corroe el alma, la desesperación que amenaza con consumirlos. Su interpretación nos permite adentrarnos en el laberinto de las emociones humanas, donde el amor se mezcla con el dolor, la esperanza con la desilusión, y la fuerza con la fragilidad. Otro aspecto fascinante es cómo Engin explora las diversas respuestas a la traición. Algunos de sus personajes se sumergen en la venganza, buscando una justicia que a menudo se vuelve tan destructiva como el propio acto de traición. Otros, atormentados por el dolor, se retiran al aislamiento, luchando por encontrar un camino de regreso a la luz. Y hay quienes, con una valentía conmovedora, buscan la reconciliación, no como una anulación del dolor, sino como un acto de afirmación de su propia capacidad de amar y de perdonar, incluso cuando se ha sido herido profundamente. Una verdad sorprendente sobre el amor traicionado, y que Engin Akyurek también sabe transmitir, es que no siempre conduce a un final desolador. Aunque el dolor inicial puede ser abrumador, la superación de la traición puede fortalecer el carácter y, en algunos casos, incluso llevar a un amor más profundo y consciente. Cuando se reconstruye una relación después de una crisis así, la confianza, si se recupera, se basa en una comprensión más profunda de las debilidades y fortalezas de ambos, y en un compromiso renovado para la honestidad. Esta reconstrucción, sin embargo, es un camino arduo y lleno de obstáculos. Requiere un esfuerzo consciente y una disposición mutua para sanar las heridas. La pareja debe estar dispuesta a enfrentar el pasado, a comunicarse abiertamente sobre sus miedos y sus inseguridades, y a trabajar juntos para restablecer un vínculo de confianza. Sin embargo, también es importante reconocer que no todas las traiciones son perdonables, y la decisión de seguir adelante o de separarse es, en sí misma, una parte compleja de la verdad del amor traicionado. A veces la verdad más sorprendente es que el amor, incluso el más profundo, puede tener un final. La traición puede ser el punto de inflexión definitivo, el golpe que rompe el lazo de forma irreparable. Y en estos casos, la verdad sorprendente reside en la capacidad de reconocer cuando una relación ya no es sana o sostenible, y en la fortaleza de tomar la decisión de alejarse, aunque duela. El amor propio y la autocompasión se vuelven fundamentales en estas circunstancias. La habilidad de Engin Akyurek para transmitir esta gama de emociones es lo que lo convierte en un actor tan excepcional. Su mirada, ese espejo del alma que parece contener un universo de sentimientos no expresados, sus gestos sutiles que hablan volúmenes, su voz pausada pero cargada de sentimiento, todo contribuye a crear personajes que se sienten reales y cercanos. Cuando vemos a sus personajes sufrir la traición, sentimos su dolor como si fuera nuestro. Sentimos la punzada de la decepción, el peso de la soledad, el anhelo de lo que fue. Cuando los vemos luchar por la verdad o por la reconciliación, nos contagiamos de su esperanza o de su desesperación. Él nos permite explorar las complejidades del corazón humano de una manera que pocas veces vemos en la pantalla. Sus interpretaciones no son meras representaciones, son invitaciones a la empatía, a la reflexión sobre la condición humana y la fragilidad de los vínculos afectivos. Además, el contexto cultural de las producciones turcas en las que Engin Akyurek suele participar, a menudo otorga una profundidad adicional a estas narrativas. Las dinámicas familiares, las expectativas sociales y las fuertes tradiciones pueden añadir capas de complejidad a las historias de amor y traición, haciendo que los dilemas de los personajes sean aún más intensos y resonantes. Vemos cómo el honor, la lealtad y la reputación juegan roles importantes, y cómo la traición puede tener consecuencias que van mucho más allá de la esfera personal. En muchas de estas historias, la traición no es solo una cuestión individual, sino que afecta a familias enteras, a linajes, y puede generar escándalos que sacuden comunidades. La presión social para mantener las apariencias, la vergüenza asociada a la infidelidad, y las expectativas de los mayores, añaden un peso emocional considerable a las decisiones de los personajes. En resumen, la sorprendente verdad del amor traicionado, que Engin Akyurek nos ayuda a desentrañar es multifacética.
Por un lado, es la cruda realidad del dolor y la desilusión que acompaña a la ruptura de la confianza. Es el impacto devastador de descubrir que las promesas fueron rotas y los sentimientos mancillados. Por otro lado, es la revelación de nuestra propia capacidad de resiliencia, de crecimiento y a veces de perdón. Es el descubrimiento de que incluso en medio de la adversidad más profunda, podemos encontrar la fuerza para levantarnos y reconstruirnos. Y finalmente es la comprensión de que el amor, incluso el más vulnerable, tiene la capacidad de transformarnos para bien o para mal, y que la verdad, por difícil que sea, siempre emerge. A veces la verdad es una lección dolorosa sobre la naturaleza humana, otras veces, es una afirmación de nuestra propia fortaleza interior. Y en las manos de Engina Kurek, estas verdades se manifiestan con una potencia y una autenticidad que nos dejan pensando mucho después de que la pantalla se apaga. Ha sido un placer sumergirnos en estas reflexiones hoy. Hemos hablado de la complejidad del amor traicionado, de cómo Engina Kurek, con su talento único, nos permite conectar con esas emociones tan profundas y, de alguna manera, comprender un poco mejor la intrincada naturaleza de las relaciones humanas. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya dado algo en qué pensar. Nos hemos adentrado en los laberintos del corazón, hemos explorado las cicatrices que deja la traición y hemos descubierto la fuerza inesperada que puede surgir de las cenizas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Han experimentado alguna vez una traición en el amor? ¿Cómo creen que lo habrían manejado? ¿Qué opinan de la forma en que Engina Kurek interpreta estos roles? ¿Hay algún personaje suyo que les haya marcado especialmente en este sentido? Por favor, dejen todos sus comentarios y reflexiones abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus experiencias y perspectivas enriquecen enormemente estas conversaciones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, que profundiza en el arte, las emociones y las historias que nos conmueven, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos que también aprecien las buenas actuaciones y las reflexiones profundas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.